Buenas tardes, queridos hermanos de Iglesia Betel. Que Dios les bendiga, también extensivo a todos aquellos que puedan estar viéndolo. Hoy salimos así, sencillo, porque hemos tenido un problema con los equipos. Luego, a partir de la semana que viene, saldremos con un culto, si sigue esta cuarentena, con música. Pero hoy vamos a lo más importante, la palabra del Señor, que es aquella que edifica, que hace sabio el sencillo y que nos fortalece. Hacemos una oración. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. En esta tarde encomendamos este momento en tus manos, que esa gracia sobreabundante que es la que nos capacita y nos habilita para proclamar tu palabra, esté fluyendo también a través de este medio, para que pueda llegar a las vidas, a la familia, a los hogares, para traer sabiduría, entendimiento, alimento espiritual y fortaleza. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quiero compartir en este tiempo acerca de un tema muy importante relacionado a las circunstancias que estamos viviendo. Yo creo que la palabra tiene la respuesta apropiada, la respuesta certera para cada circunstancia que podamos estar viviendo como personas, como familias, como sociedad, a nivel nacional o mundial. Y hoy estamos viviendo una crisis mundial. Pero siempre la victoria empieza por la persona. Cuando yo tengo victoria en mi propia vida, victoria en mi interior, eso afecta a todo mi ser, espiritual, mi cuerpo. Y eso también afecta hacia afuera. Y podemos ser un medio para traer también bendición a nuestra familia, a nuestros seres queridos, amigos, vecinos, bueno, todo lo que el Señor disponga. Yo creo que un tema fundamental que me enseña la palabra, porque la palabra, si yo la veo solamente como libro, o la estudio solamente teológicamente, que es importante eso, pero si no la puedo trasladar a la vida cotidiana, queda ahí. Yo tengo que llevar la palabra a lo cotidiano. Y hoy estamos viviendo un tiempo de lucha, de conflicto, de crisis, donde muchos son llevados al miedo, al temor, al pánico, al desánimo, a la depresión. ¿Por qué? Porque no se ve, quizás humanamente hablando, no se ve un horizonte, no se ve una respuesta certera, porque no la hay con respecto a esta pandemia que estamos viviendo, porque es algo nuevo que aún los científicos día a día están aprendiendo. El otro día hablando con un médico me dice, mire, le hice una pregunta, no es el caso cuál es, pero me dice, estamos aprendiendo. No hay una respuesta certera a muchas preguntas. Y eso trae conflicto personal, interno, miedos, porque el no saber cuál es el fin de ciertos acontecimientos pueden traer crisis personales. Y yo estaba mirando la palabra y estaba orando qué compartir, y vino a mí este pensamiento acerca de la unidad que me puede llevar a la victoria. La unidad individual, en mi comunión individual y personal con el Señor es importante. Pero para avanzar, dice la palabra que somos un cuerpo, que tenemos que estar bien unidos, en armonía, y que la unidad de criterio, la unidad de persona, eso puede traer nuestra victoria. Solos estamos más expuestos. Yo quiero leer algunas expresiones, especialmente de nuestro Señor Jesucristo. Aquella oración que hizo en Juan 17 revela mucho acerca de este tema. Si tiene una Biblia, ábrala. Si no la tiene, un consejo, consígala, cómprela. Es una muy buena inversión. Es la palabra de Dios, el manual de vida que nos lleva a ser sabios. Dice, versículo 9, yo en esa oración que hace Jesús, antes de ser sacrificado, ser crucificado,
hace una oración al Padre y le dice, yo ruego por ellos, a Dios Padre, ¿no? No ruego por el mundo, sino por los que me diste, aquellos que tuvieron un encuentro con el Señor. Claro que el mundo está en los proyectos de Dios, porque la Escritura en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. O sea que el secreto de pasar del mundo o de la crisis o del juicio es justamente creer en Jesucristo. Pasar del mundo a una fe genuina y convertirme en un cristiano. No cambiar de religión, sino convertirme en un cristiano, en un hijo de Dios, porque somos hechos hijos de Dios, herederos y coherederos juntamente con Cristo de la herencia de las bendiciones celestiales. Dice, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos, nosotros, sí están en el mundo. Yo voy a ti, porque después de su muerte Jesucristo resucitó y está sentado juntamente con Dios el Padre en los lugares celestiales reinando. Entonces sigue diciendo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. No solamente guárdalos de la circunstancia, pero es como que me da el sentido de la victoria. Dios me guarda mientras esté en unidad. Fíjese que no habla de uno especialmente, sino de unidad, ¿no? De unidad. Él nos guarda cuando estamos unidos y en armonía. Dice, así como nosotros, nos dio un ejemplo, una vara muy alta, estar unidos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos en perfección. Dice, no ruego que los quites del mundo, o sea, no ruego que los saques del problema, no es que no tenemos problemas, pero en los problemas y en las crisis que podamos estar enfrentando, Dios nos prometió que si estamos unidos, Él nos va a guardar. No son del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Fíjese que da otro concepto también importante. Mire, muchos pueden decir, esta es la verdad. Hablando humanamente, esta es la verdad, pero puede ser su verdad, pero la única verdad está en la palabra, porque no hay mezquindad en la palabra de Dios, no hay avaricia, porque Dios da a todos por igual y sobreabundantemente. O sea que si yo quiero encontrar la verdad, la tengo que encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Fíjese que no está creando una secta cerrada, sino que nos capacita con su gracia para que nosotros vayamos al mundo, para que otros puedan conocer esta verdad y esta libertad que es en Cristo Jesús. Es lo que Cristo conquistó con su muerte, su resurrección. Dice, más... sino también por los que han de creer en mí. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, los que vinieron después, nosotros y los que estarán por venir. También ruega por nosotros y por los que estarán por venir. ¿Para qué? Para que todos sean uno. Otra vez reafirme ese concepto, el secreto de la unidad. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, una unidad en la cual no solamente estamos incluidos nosotros, sino que la Trinidad está incluida. Y qué importante eso, lo sobrenatural está a nuestra disposición. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que termina diciendo, por lo menos lo que vamos a leer hasta ahora, el verso 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado. O sea que la gloria que tenía el Señor caminando por esta tierra fue traspasada a nuestras vidas, es la promesa. Yo
les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea que el secreto de ser uno, sabemos que somos diferentes, pensamos diferente, muchas veces por ese pensar diferente y no estar de acuerdo entra la discordia, la desunión, las crisis, las grietas, pero dice que el Señor nos dio de la gloria sobrenatural para que nosotros podamos alcanzar esa victoria. ¿Por qué todo esto es tan importante, en lo cual el Señor reafirma este concepto de la unidad? ¿Por qué? Bueno, Él lo explica en otro pasaje, en Marcos capítulo 3, verso 24. Marcos capítulo 3, verso 24, dice, y habla acerca de lo contrario a la unidad, la división. A él lo habían acusado que todos los milagros eran hechos en el nombre de Belcebú. Belcebú es uno de los nombres del diablo. O sea que sus milagros, eso lo acusaban los religiosos de aquel tiempo. ¿Por qué lo acusaban de esto? Porque no estaban unidos, porque tenían celos, porque tenían envidia, porque veían que ellos con su religión no salvaban a nadie. Que con su religión lo único que traían era carga más pesada a aquellos a los cuales le exigían hacer lo que ellos no hacían. Entonces lo resistían a Jesús y lo acusaban de esto. Entonces el Señor les dijo, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Es una ley. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino, tal gobierno, tal nación, y yo digo, Señor, ayúdanos en Argentina, porque una de las palabras que últimamente, hace años, están resaltando en nuestra nación es la grieta. Entonces partamos de este consejo, de este libro, que me muestra cuál es la verdad. Porque en esa grieta hay un bando que dice, esta es mi verdad, ustedes mienten, y el otro dice lo mismo. Y así de un lado y del otro de la grieta se van cascoteando. Y en el medio está el pueblo, ¿no? Qué tremendo. Pero acá me dice el secreto de la victoria para toda nación, para todo reino, para que salgan adelante. Qué bueno sería que los políticos leyeran, y no solamente leyeran, asumieran que esta es la respuesta para este tiempo de crisis, de pandemia. Sí, no vienen las vacunas, uno se acusa al otro, uno dice que hay que tener las ventanillas abiertas de los colectivos para evitar el virus, otros dicen que hay que tener las escuelas abiertas, y así, en esa discordia, toman esos temas que no sé si les importa, no sé, no puedo decir ni sí ni no, pero que traen la discordia. Y aquí dice el Señor, si un reino, si un gobierno, si una nación está dividida contra sí misma, tal reino, tal nación, tal gobierno, no puede permanecer. Es contundente. Y lo vemos, lo estamos experimentando desde hace años, sin pensar en una bandería política, siendo críticos, y siendo realmente con un pensamiento genuino, viendo la realidad, que no nos nuble el pensamiento y lo que podemos discernir o entender ninguna bandería política. Vemos la realidad a través de la palabra, a través de la Escritura. Y más aún dice, si una casa, si una familia está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. No hay permanencia, no hay continuidad, no hay presente y no hay futuro. Entonces me habla, y yo pienso que el principio de la victoria en una nación es la familia. La familia, porque una nación está compuesta por familias. Y yo creo que en este tiempo las familias tienen que unirse para que podamos permanecer en esta crisis y salir adelante. En otro evangelio, en el evangelio de Lucas, capítulo 11, dice, mas él conociendo los pensamientos de ellos, estos ellos eran los religiosos, no me quiero extender mucho en la lectura,
conociendo los pensamientos de ellos, porque Jesús no tenía que, nadie tenía que decirle cómo era la persona. Él conocía los pensamientos. Entonces, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo rey, más o menos parecido, quizás en otra expresión, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, devastado. Fíjese, no permanece, decía en el otro evangelio, en Marcos, pero aquí dice asolado, devastado. Ya son palabras mucho más fuertes. Mucho más fuerte. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa, una familia dividida contra sí mismo cae. No hay término medio, pero que Dios nos ayude en este tiempo, en nuestra nación, en Argentina y quizá en el mundo entero. ¿Por qué no orar por todo? Porque todos están en el mismo planeta, pero que Dios nos ayude, que los gobernantes puedan centrar su pensamiento en esta verdad, para que todo esto que está pasando no nos llegue a asolar, que la familia, el hombre, la mujer, el matrimonio, puedan recapacitar, los hijos, porque tiene que haber una unidad y una coherencia de criterio, sabiendo que una familia dividida contra sí mismo cae, y no se va a perjudicar solamente la persona que tiene razón, o la que no tiene razón. Toda la familia se perjudica, porque es así. En la nación puede ser que alguna de las dos bandos pueda tener razón, pero si no hay una unidad, no nos va a salvar el hecho que alguien tenga la razón, sino que busquemos la unidad. Fíjese, yo busqué un ejemplo, hay muchos ejemplos en la palabra, de unidad en la crisis. Yo quiero ir al libro de Nehemías. Nehemías era un sencillo copero, no era ni profeta, ni sacerdote, era un copero, un servidor de un rey que había tomado al pueblo de Israel cautivo, pero que Dios tocó su corazón, y Dios llamó, despertó el espíritu de Nehemías. Y aunque estaba bien en el palacio, porque aunque era copero, era un lugar muy importante en el reino, en el palacio, pero sin embargo su corazón estaba con su pueblo. No se desentendía, porque a veces el que está bien dice, bueno, está así, qué tremendo lo que pasa, pero yo estoy bien, estoy seguro. Pero cuando viene la asolación, y lo estamos viendo, que este virus no respeta sectores sociales, no respeta al rico, al poderoso, al científico, al gobernante, y tampoco a la gente humilde o pobre. Viene para todos. Entonces Nehemías sabía esto y se enteró a través de su hermano que el pueblo estaba en gran angustia, en gran desolación, que las murallas de Israel habían sido derribadas, que las puertas de Israel habían sido quemadas por fuego, y entró en él una fuerza de parte del Señor, un llamado de parte del Señor para volver allá, y dejó las comodidades del palacio para ir a ayudar a su pueblo. Qué tremendo, qué importante que es esto. Esto es lo que Jesús estaba orando al Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Y cómo es ese uno en la Trinidad? Que estando en la gloria, siendo Dios, tuvo misericordia del mundo, de todos nosotros, se hizo hombre, caminó como hombre, sufrió como hombre, sufrió persecuciones como hombre, fue subestimado como puede ser subestimado un hombre, fue entregado y fue flagelado y fue crucificado. Ese es el verdadero amor. El amor que también estaba manifestando Nehemías, que estando bien no midió las consecuencias de volver a un lugar asolado. ¿Por qué fue asolado Israel? Por desobediencia, por rebelión y porque no estaban unidos. No estaban unidos y no siguieron el consejo de la palabra de Dios, donde Dios les fue advirtiendo
que si seguían ese camino iba a llegar la destrucción del enemigo. Porque el enemigo pudo haber venido, pero si ellos hubieran estado en comunión con Dios, ese enemigo no hubiera podido asolar a Israel, porque realmente Dios estaría ahí. Pero desestimaron los consejos de Dios, pusieron de costado a Dios y fueron detrás de su propio pensamiento. Y esto los llevó a la destrucción. Pero ahí vemos cuando Nehemías, no voy a leer todo el relato, pero si usted quiere leerlo, todo lo que pasó Nehemías. Pero cuando llegó a ese lugar, vemos que Nehemías como líder, sencillamente un copero, buscó la unidad del pueblo. Porque ahí había sacerdotes, había escribas, había poderosos, terratenientes, había pueblo, trabajadores, pero él entendió de parte de Dios que no podía hacer semejante obra si no se unía el pueblo, porque Dios me va a ayudar, como leíamos ahí en el libro de Juan, mientras nosotros estemos unidos. Nosotros tenemos que hacer lo que podemos y Dios va a hacer lo que nosotros no podemos. Eso es lo sobrenatural. Entonces en el capítulo 2, verso 11, dice, llegué, aquí está hablando Nehemías, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, fíjese que se tomó el tiempo para meditar, no fue atropelladamente, acá yo soy el jefe, no fue en humildad, no fue atropellando. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a otros lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura, no había muchos recursos, pero había un corazón dispuesto. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Fíjese, tomó de noche, dice, yo y unos pocos hombres. Y yo en esos pocos hombres, yo digo, buscar hombres que tengan el mismo pensamiento, hombres o mujeres, pero que tengan el mismo pensamiento, la misma visión, la misma fe, no a cualquiera que te venga a pinchar el globo y te diga, esto es imposible. Claro, es imposible para el hombre, pero no es imposible para Dios que nos ayuda. Entonces, buscar gente de fe, buscar gente que realmente esté alineado con la voluntad de Dios. Y salí de noche por la puerta del valle. Fíjese, la puerta del valle. El valle me habla de lucha, de prueba. Me habla de prueba, de crisis. La puerta del valle hacia la fuente del dragón. Y a la puerta del muladar. O sea, en ese valle había crisis tal. El muladar era el lugar donde iban todos los desechos de la ciudad. La letrina de la ciudad. El pozo ciego de la ciudad. Y así estábamos, así estábamos antes de conocer al Señor. En un valle de sombra, de muerte. Un muladar, porque nuestra vida antes de conocer al Señor no era mejor que la de nadie. No estábamos hablando porque somos mejores. Y Nehemías tenía ese concepto, porque anteriormente, si usted lee el capítulo 1, él se hace parte del pecado. Nosotros hemos pecado, le dice a Dios. Nosotros, se incluyó. Y estamos en este mal porque nosotros hemos pecado. Hacernos partícipes, responsables de lo que somos delante de Dios. Entonces dice que llegó a la puerta del muladar y observé. ¿Qué observó ahí? Realmente la destrucción. El muladar. Observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Destrucción total. Pasé luego por la puerta de la fuente. La fuente es símbolo en la Biblia del Espíritu Santo, del agua de vida. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta del valle de sombra y de muerte en que estamos, y nos damos cuenta el muladar, el lugar, la posición, la condición nuestra, el único que nos puede sacar es la confesión o recibir a Cristo en nuestro corazón, para que el Espíritu Santo, ya libres de todo ese muladar, pueda ser aquella fuente que limpia, que purifica nuestras vidas, el agua de vida, el torrente de vida, el río de Dios, que quita y avanza y limpia nuestros canales de todo sedimento.
y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. No es que guardaba un secreto, quería ver la condición, quería estudiar, quería hacer realmente un análisis de la condición, porque la fe no niega la realidad, la fe cambia la realidad, yo veo la realidad. No es que tengo que hacer un control mental y decir, ¡ay, está todo bien mientras se me cae el techo encima! No, no, el techo se está por caer, pero Señor, ayúdame en mi realidad, cambia mi realidad en una victoria. Entonces, en eso dice que luego en el versículo 17, dice, les dije pues, ahí empieza a notificar, a compartir, vosotros veis el mal en que estamos, muestren la realidad, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos muro de Jerusalén, el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio, en vergüenza, en oprobio, en vergüenza. O sea, él sabía que solo no podía hacer nada. Ahí vemos la unidad. Estaba buscando la unidad. Esposo, necesitas a tu esposa, a tus hijos. Esposa, necesitas a tu esposo, a tus hijos. Qué importante eso. Nación, nos necesitamos unos a otros. Buscar la unidad porque estamos en un muladar. Estamos en una condición de destrucción. Las puertas están consumidas. Jerusalén está desierta y el llamado es venid, edifiquemos. No voy a edificar, venid, edifiquemos juntos. Y sigue diciendo, entonces le declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. No se atribuyó ninguna gloria. Dijo, yo estoy acá porque Dios me respaldó. Y como Dios me respaldó, no se puso en una altura diciendo, porque yo soy mejor que ustedes. Sino que dice, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, ahí fueron desafiados el pueblo, levantémonos y edifiquemos. Así se esforzaron sus manos para el bien. Qué importante, unidad y esforzarnos para el bien, esforzarnos para el bien. Entonces, pero cuando lo oyeron, y ahí está el enemigo, siempre hay alguien que pone palo en la rueda, ¿no? Pero dice que cuando lo oyeron, Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe, era el trío que estaba en contra de todo esto. Y siempre hay alguien que está en contra. Pero qué importante, si Dios está con nosotros, la pregunta es, ¿quién puede ir en contra de nosotros? Hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? O sea, empezaron a difamar. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos. Fíjese, no yo, Nehemías, el fuerte, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Siempre hablando, glorificando a Dios y hablando en plural. Y nosotros, sus siervos, sus servidores, nos levantaremos, edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Ustedes no tienen nada que ver con nosotros. Y no es discriminación, eran enemigos. Entonces, hubo un desafío, y en ese desafío todos se pusieron de acuerdo y dijeron, nos levantaremos y edificaremos. En unidad, siempre viene el objetivo, el propósito se manifiesta y Dios se agrada de esto y nos bendice. Entonces vemos que la división muchas veces viene por avaricia, no todo para mí. La división viene por mezquindad, por orgullo, por soberbia.
No, ustedes me tienen que seguir a mí porque soy el mejor. Y en la iglesia, si bien hay ministerios, está el pastor, están los pastores, pero los pastores solos no podemos hacer nada. Somos un cuerpo cuya cabeza, dice la palabra, es Cristo. Yo soy un administrador de la responsabilidad que Dios me dio, de la cual tendré que dar cuenta, pero no puedo señorear sobre los hermanos, no puedo señorear sobre la iglesia, porque el Señor es Jesucristo. Él es el único Señor, Él es el autor de la vida y no puede tomar el lugar de mi Señor. Entonces, considerar otro punto para evitar la división. Cuando hay controversia, disensión, pensar, este me dice diferente a lo que yo pienso, pero pensar, yo puedo estar equivocado, ¿por qué no? Porque la única verdad es Dios. Considera a tu hermano como superior a ti mismo, dice Pablo. No tengas mayor concepto que el que debes tener, sino piensa con equilibrio, con cordura. Eso me lleva a la unidad y en humildad. Mire, Pablo era un hombre aguerrido, prepotente, Saulo de Tarso, mejor dicho, antes de encontrarse con el Señor. Pablo creía que persiguiendo a la iglesia estaba haciendo la voluntad de Dios. Eso lo dice él también. Pero reconoció su error. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos que reconocer nuestros errores. En toda controversia, yo tengo que bajar mi bandera y si tenemos diferentes opiniones, ir al Señor y decirle, Señor, ¿cuál es tu opinión? No para ver quién tiene razón, sino para que, sabiendo la voluntad de Dios, podamos funcionar juntos y en armonía. Reconoció su condición y en Romanos capítulo 7, Pablo dice algo, Romanos capítulo 7, en el verso 24, después de hacer una exposición de su propia vida, en el verso 24 dice, miserable de mí. Qué proclamación, y lo hizo público porque miles, millones de personas han leído esto, pero me quiso demostrar que aunque era un filósofo de su tiempo, un maestro de la palabra, pero sin embargo él consideraba, yo no tengo la verdad es Jesucristo. Yo siempre tengo que seguir aprendiendo. En Filipenses capítulo 3 habla que todo lo que tengo lo tengo por basura, tan solamente por alcanzar algo más de Cristo. Él entendía que todo lo que tenía, que era grande, era mucho, que le costó mucho, dice, todo esto, gracias. Yo lo considero nada comparado a todo lo que el Señor me puede dar. Entonces vemos que en esto hay humildad. Cuando yo creo que todo lo sé, nunca voy a aprender más nada. Nunca voy a aprender más nada. Entonces dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Qué tremenda expresión. Qué tremenda expresión. Ahora inmediatamente dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, él se dio cuenta que no eran las cartas de autoridad que le habían dado, el poder que él tenía como para ir a avasallar la iglesia, pero cuando tuvo ese encuentro con el Señor, allí rumbo a Damasco, y cayó por tierra por causa de la presencia del Señor, ahí hubo un cambio. Él tuvo que depender de gente que lo atendió porque quedó ciego por un tiempo. Tuvo que aprender a depender, habiendo sido tan independiente. Y él se dio cuenta de que sus miserias eran grandes. Sus miserias eran grandes. Entonces vemos, gracias a Dios por Jesucristo. Fíjese, Efesios capítulo 4,
Dice también algo importante, Efesios capítulo 4. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, soltemos el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, mentira, robo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre. Yo no puedo tener el viejo hombre y el nuevo hombre. Me tengo que despojar de uno, porque si no Dios no derrama sobre mi vida la nueva vida, la renovación, la restauración, el cambio para mi vida. Entonces, Pablo se dio cuenta y ahí se unió a la iglesia. Y las cartas de Pablo marcan la doctrina de la iglesia hasta el día de hoy. Dios lo usó, no desechó su conocimiento, lo usó, pero Pablo los puso en las manos del Señor. Él se despojó de todo orgullo, de toda soberbia, y realmente sirvió a la iglesia. Aun cuando todos lo abandonaron, él siguió adelante hasta el fin y ganó aquella batalla y dijo, me espera la corona de justicia que mi Dios, mi Señor, me ha prometido. Volviendo a Nehemías y el pueblo tuvo resistencia, porque no es fácil. Siempre va a haber cosas que se resistan. Si uno quiere hacer el mal, nadie te molesta. Pero cuando empezás a hacer el bien, parece que hay persecución. Si alguno quiere vivir piadosamente, sepa que va a recibir persecución, problemas, dificultades. Entonces, Nehemías y el pueblo tuvo resistencia para continuar. No solo de sus enemigos, sino también de los del mismo pueblo. Fíjese lo que dice Nehemías capítulo 4. Dice, versículo 10, y dijo Judá, que es parte del pueblo de Israel, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Mire, yo quiero tomar esta parte. Los escombros nos debilitan por causa de que dan mucho trabajo y son difíciles de sacar. ¿Y sabe qué son los escombros en nuestras vidas? Las cosas que venimos arrastrando desde años, nuestras pasiones que muchas veces nos quieren o nos dominan, algunos, las pasiones, el orgullo, la soberbia, son todos escombros que quieren y tratan y muchas veces impiden la unidad. Y sin unidad, como dijo el Señor, una casa, una nación, cae, es asolada. Y todos esos escombros, la falta de perdón, la amargura, el resentimiento, todo eso son escombros. No olvidar el pasado. Y a veces cuando no se olvida el pasado, no encaro cosas nuevas porque la persona piensa, no, ya me fue mal. Y ya asume que le va a seguir yendo mal. Pero Pablo también dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo, voy para adelante, pero yo tengo que soltar el ancla del pasado para que yo pueda avanzar, escombros. Si no has podido avanzar, busca en tu vida escombros, resentimientos, amarguras, quizás por algo que te salió mal, quizás por algo que te hicieron mal, quizás porque te subestiman, quizás porque te resisten, falta de perdón, eso es un escombro muy grande que es difícil, pero que es posible con el Señor. Perdónanos porque nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Entonces todos esos escombros traen cansancio. Por eso dice aquí, la fuerza de los acarreadores, quitan la fuerza, el desánimo, la depresión que producen todos estos escombros. Si alguno ha tenido alguna vez desánimo, depresión, es producto de algo, no viene porque sí. No viene porque sí. Hay alguna circunstancia que me está desanimando y deprimiendo. Mis complejos, mi baja autoestima.
y aún mi sobreestima, mi sobreestimación. Porque Dios quiere equilibrar lo que está alto lo baja, lo que está bajo lo equipara. Humildad. Entonces dice, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Y no podemos edificar el muro. Lógico, no se puede edificar algo con muchos escombros. Hay que limpiar el terreno, hay que allanar el terreno, hay que equilibrar, hay que nivelar, para que mi vida pueda ser edificada sobre el fundamento que es Cristo. Y yo tengo que sobreedificar con los materiales que Dios me da. Oro, plata y piedras preciosas, que es lo especial que Dios me da. No me da las obras. Dice, y el escombro es mucho y no podemos edificar. Vuelvo a repetir, si no has podido avanzar, busca en tu vida. No le eches la culpa a nadie. Y aunque alguien tiene la culpa, nadie te puede obligar a fracasar. Salvo que vos aceptes eso que esa persona quiere hacer o manipule tu vida. Mira en tu interior y suelta la amarra y saca esos escombros para poder seguir adelante. Dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. El no saber, el no tener conocimiento, dice que el pueblo fue vencido por falta de conocimiento. El no saber la estrategia, el no saber lo oculto del enemigo, me toma de sorpresa. Por eso es importante la palabra, me anuncia las estrategias para que yo pueda seguir avanzando hasta que entremos, dice. Pero sucedió algo peor, cuando venían los judíos, los mismos del pueblo, y le traían palabras negativas. A veces hay hermanitos que tienen, bueno, no quiero ofender a nadie, pero a veces en vez de construir, te ponen un palo en la rueda. Y capaz que estás pasando alguna prueba y te dice, yo sabía que te iba a pasar. O lo dice por detrás, que es peor. Dice, venían los judíos que habitaban entre ellos y nos decían hasta 10 veces, no una, de todos los lugares donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Ellos los van a vencer. Entonces, por las partes bajas, dice, entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo, fíjese lo que dice acá, por familias, en unidad. Puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Luego lea Efesios 6, a partir del verso 10. No voy a hablar de eso, pero ahí está la armadura que Dios me dio. Después me miré y me levanté. ¿Por qué se levantó? Porque también se había aflojado. Quizás se había debilitado Nehemías con tanta oposición, pero dijo, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis. Primero dejó de temer él y luego trató y trajo valor a los demás. No temáis delante de ellos. Acordaos de quién. Acordaos que tienen armas, acordaos del Señor. Porque no es con ejército ni con espada, sino con el Espíritu de Dios que vamos a vencer. Sí, tenemos recursos, pero si no tenemos el Espíritu de Dios, todos los recursos que tengamos no sirven para nada. Grande y temible, y pelead, y mire, acá otro punto de unidad. No pelees por vos mismo, pelea por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Apeló y siguió apelando a la unidad. Entonces, qué importante, pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. La victoria vendría de familias unidas, de familias con una misión en común, con un objetivo en común, alineados todos con una meta en común. Dice, cuando oyeron nuestros enemigos, fíjese cómo los vencieron, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido,
el saber y el entender la palabra de Dios, también hace huir al enemigo, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Mire, el capítulo 3 habla de unidad. Ahí dice, bueno, no quiero extenderme, pero dice, entonces se levantó el sumo sacerdote con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron una parte, la puerta de las ovejas. Junto a ella edificaron los varones de Jericó. Después dice, verso 4, junto a ellos restauró Meremot, y así sucesivamente, donde terminaba el trabajo de uno, el muro, seguía el otro. No había huecos. La división trae huecos, trae abismo. La unidad cierra los huecos, cierra los portillos, y el enemigo no puede entrar. Termino. Nehemías 6:15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones. Mire, ahí hay un punto, la unidad me ayuda a que los que me rodean y me ninguneaban o me subestimaran puedan temer. Fíjese lo que dice, que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Qué mejor? La unidad trae evangelización, porque muchas veces los que nos rodean y ven nuestra fe, nuestra esperanza, vecinos, amigos, familia, muchas veces nos subestiman estos religiosos, fanáticos, pero cuando ven los milagros que el Señor hace en medio de la unidad, tienen que reconocer que realmente Dios está con nosotros. No hacen falta muchas palabras. Hechos hablan mucho más, muchas veces, que las palabras. Termino volviendo a leer Juan 17:22, la oración de Jesús. La gloria que me diste. En esta noche vamos a orar por esto. Y tú vas a orar ahí en tu casa. Señor, dame esta gloria. La gloria que le diste a Jesús, dámela a mí. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Dame esa gloria para que yo esté unido. Y si con alguno estoy peleado, estoy dividido, dame esa gloria para perdonar, para llegar al diálogo, para llegar a la unidad. Porque quiero que los que me rodean y no te conocen puedan realmente decir, realmente Dios está con ellos, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Oramos. Y le invito a que pueda orar esto. Si no ha recibido a Cristo en su corazón, yo voy a hacer una pequeña oración para que usted pueda, no sé si repetirla, pero decírsela al Señor. Yo lo guío. Y luego vamos a orar todos y decirle, Señor, envía esa gloria a mi vida, envía esa gloria a mi hogar, envía esa gloria a mi iglesia, envía esa gloria a mi barrio, envía esa gloria a mi ciudad, envía esa gloria a mi nación, para que muchos vean que tú eres un Dios grande y poderoso. Padre, gracias por esta palabra. Señor, la unidad nos lleva a la victoria en este tiempo, es lo que tú nos enseñas. Pon tu mano, Señor. Si hay alguno que todavía no te conoce, yo lo guío. Repite conmigo y díselo al Señor. Señor Jesús, yo me arrepiento por mis pecados. Te pido perdón por los pecados conscientes o inconscientes, por los que te hayan ofendido. Renuncio a todo lo malo y te recibo en mi vida como mi único y verdadero Salvador. Hazme parte de la familia celestial. Así te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por estas vidas que han hecho esta oración. Manifiesta tu gloria, no solamente en ellos, sino en cada uno de nosotros, para que esa gloria nos guarde en unidad y en armonía, para que esa gloria, Señor, nos lleve a esa unidad como tu Padre, como Jesús y como el Espíritu Santo están unidos. Que seamos uno en Cristo Jesús, para que tengamos victoria en este tiempo difícil y que podamos mostrar a los que no te conocen que este es el secreto de la victoria.
Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y será hasta el domingo que viene.